tenemos enlace. Entonces, bueno, pues de estos datos que están reportados en la literatura, bueno, pues entonces ahí podemos observar que pues hay ruptura de enlaces que son obviamente enlaces sencillos, enlaces dobles, enlaces triples, y bueno, también va a depender de los átomos que estén formando ese enlace, pues va a ser el valor de esa entalpía, de esa energía de enlace. Entonces voy a poner aquí un ejemplo, así un ejemplo de la estimación de la entalpía de reacción usando el método de las entalpías de enlace. Entonces ahí sería la determinación de la entalpía de la reacción de combustión del metano, ¿sí? Para formar dióxido de carbono gaseoso y agua en fase vapor. Entonces, pues aquí lo que tendríamos que hacer, pues es colocar las moléculas de forma desarrollada, ¿sí? Para identificar los enlaces químicos. Entonces ahí, por ejemplo, podemos observar que en el metano, pues tendríamos 4 enlaces del carbono con el hidrógeno. En el caso del oxígeno, tendríamos dos dobles enlaces oxígeno-oxígeno y formaríamos como producto dióxido de carbono, el cual pues, es una molécula que tiene dos dobles enlaces carbono-oxígeno y tendríamos 2 moléculas de agua, las cuales tendríamos en este caso 4 enlaces hidrógeno-oxígeno. Entonces, de la tabla que les mostré, bueno, pues entonces podemos aplicar esta ecuación así de manera general. Y entonces, bueno, podríamos hacer lo siguiente, bueno, tendríamos que identificar pues los enlaces como habíamos comentado. Entonces ahí podemos observar que son 4 enlaces hidrógeno-carbono que se van a romper. Ahí lo estoy representando así, la ruptura de los 4 enlaces. Y tendríamos la ruptura de 2 enlaces oxígeno-oxígeno, doble enlace. Eso sería para la causa de los enlaces rotos. Menos, en este caso sería 2 enlaces carbono-oxígeno, doble enlace y tendríamos, en este caso, la formación de 4 enlaces hidrógeno-oxígeno. Entonces, usando los valores de la tabla que mostré hace rato, a la hora de sustituirlos, entonces ahí tendríamos ahí sustituyendo los valores y contando los enlaces. Entonces, de esta manera obtendríamos un valor estimado de, en este caso, menos 784 kilojoules sobre mol. Entonces, este valor, pues bueno, si lo comparamos con el valor reportado de las tablas de las entalpías de formación, si calculamos la entalpía de reacción a 298.15 Kelvin, pues estaría dándonos un valor de menos 802.28 kilojoules sobre mol. Entonces es un método que, pues es un método para hacer la estimación de las entalpías, precisamente cuando queremos calcular una entalpía de una reacción, a lo mejor de los datos no es tan, esta sustancia no se conoce el valor de la entalpía de formación entonces, pues podemos hacer este método aproximado. Eso lo utilizan luego mucho en química orgánica o en química inorgánica, eso lo hemos utilizado. Bueno, después de esto, pues vamos a ver entonces la dependencia de la entalpía de reacción con la temperatura. Entonces, vamos a ver lo que es la ecuación de Kirchhoff. Entonces, para poder hacer esto, pues entonces vamos a partir de la ecuación de que un cambio de entalpía de reacción, pues es la suma de las entalpías de formación de los productos menos la de los reactivos, multiplicada cada una de ellas por su respectivo coeficiente estequiométrico. Entonces, a partir de esta ecuación química, perdón, esta ecuación, perdón, podemos nosotros derivar a esta ecuación con respecto a la temperatura, manteniendo la presión constante. Entonces hacemos eso, entonces nos quedaría que pues que la derivada del cambio de entalpía de la reacción con respecto a la temperatura, pues va a ser la derivada con respecto a la temperatura de lo que tenemos en el corchete, que es la suma de los productos y los reactivos, multiplicado por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces, aquí con esto observamos que pues tenemos la derivada de una resta, pues entonces va a ser la resta de las derivadas. Entonces ahí podemos separar los dos términos de esta forma, como la derivada con respecto a la temperatura de la parte correspondiente a productos menos la derivada con respecto a la temperatura de la parte correspondiente a los reactivos. Y bueno, como podemos observar, pues ahí tenemos el operador derivada, se está aplicando en una suma. Pues bueno, pues como sabemos, la derivada de una suma, pues es la suma de las derivadas. Entonces podemos nosotros ahí, pues aplicar esta propiedad y entonces nos va a quedar que la derivada de la entalpía de reacción con respecto a la temperatura pues va a ser la suma de los coeficientes estequiométricos por la derivada de las entalpías de formación de productos con respecto a la temperatura, menos la suma de los coeficientes estequiométricos por la derivada de las entalpías de formación de reactivos con respecto a la temperatura. Y esto a presión constante.
Entonces, si recordamos de nuestro curso, pues que sabemos que la capacidad térmica a presión constante, pues es la razón de cambio de la entalpía con respecto a la temperatura a presión constante. Entonces, pues estamos observando que pues lo que tenemos en los paréntesis, pues van a ser los CPs, tanto de los productos como de los reactivos. Entonces, a la hora que nosotros hacemos esto, entonces, pues nos va a quedar que pues, la derivada de la entalpía de reacción con respecto a la temperatura, pues es justamente la suma de los CPs de los productos multiplicado por sus respectivos coeficientes estequiométricos menos la de los reactivos multiplicado por sus coeficientes estequiométricos. Entonces, de esa manera, pues esa diferencia de CPs de productos menos reactivos, pues normalmente pues esa diferencia lo hacemos llamar como delta CP. Entonces se llama delta CP, que es el cambio en la capacidad térmica a presión constante de la reacción, de productos menos reactivos. Entonces, eso lo sustituimos en la ecuación y entonces, bueno, nos va a quedar que la derivada de la entalpía con respecto a la temperatura, pues nos va a dar el delta Cp de la reacción y entonces, bueno, pues aquí lo que vamos a hacer es separar las variables, se integra la ecuación entre dos temperaturas. Aquí vamos a integrar desde T0 hasta T, donde T0 pues normalmente es una temperatura de referencia, la más utilizada pues es 298.15 Kelvin, y las entalpías también se integran desde la entalpía a la temperatura T0 a la temperatura deseada, que es la temperatura T. Entonces aquí también el delta H de la reacción a la temperatura T0 pues son las entalpías de reacción a 298.15 Kelvin de las tablas. Entonces, de ahí si podemos, integramos. Entonces, el lado izquierdo, pues ya nos va a quedar como delta H de reacción a la temperatura T, menos delta H de reacción a la temperatura T0. Y del lado derecho nos va a quedar, pues, esta integral desde T0 hasta T, del delta Cp por diferencial de T. Entonces, aquí, pues, ese delta Cp, pues, cuando tenemos las temperaturas T0 y la temperatura T son cercanas, entonces podemos asumir como una aproximación que el delta Cp es constante, lo podemos sacar de la integral y entonces como aproximación, pues que el delta H la reacción a la temperatura T, pues es el delta H reacción a la temperatura T0, que sería la de 298, más delta Cp por la diferencia de temperaturas T menos T0. Si el delta Cp pues no es constante, es cuando tenemos un intervalo de temperaturas más amplio, entonces, bueno, pues el delta Cp va a quedar en función de la temperatura y entonces, bueno, no se saca de la integral. Ya nos va a quedar que delta H de reacción a la temperatura T, pues es delta H reacción a la temperatura T0 más la integral desde T0 hasta T por el delta Cp de la reacción por diferencial de T. Entonces, esos serían, digamos, los dos casos. Voy a poner un ejemplo a continuación del cálculo de entalpía de reacción a una temperatura diferente de la de 298, pero considerando que delta Cp sí depende de la temperatura. Entonces, ahorita es el ejemplo que ahorita les voy a mostrar a continuación. Entonces, el ejemplo que voy a poner es que vamos a determinar delta H de reacción y delta U de reacción a 1 bar y a 800 Kelvin para la reacción de formación del dióxido de nitrógeno a partir de la oxidación del óxido nítrico. Entonces, aquí lo que nos dice es que vamos a utilizar los siguientes datos termodinámicos a 1 bar y 298.15 Kelvin de las especies químicas como gases ideales puros, asumiendo que el delta Cp de la reacción tiene dependencia con la temperatura. Entonces, aquí en esta tabla muestro los valores de las entalpías de formación a 298.15 Kelvin y el Cp de cada una de las especies químicas, en donde pues el Cp está como función de la temperatura, es una función de A más B por T, donde la temperatura va a estar expresada en Kelvin y cada una de las constantes, A y B respectivamente, pues tienen las unidades de A en Joule sobre mol Kelvin y la constante B en Joule sobre mol Kelvin cuadrado. Entonces ahí están las constantes, ahí está el delta H de formación a 298.15 Kelvin. Y entonces, bueno, pues el primer paso sería, en este caso, pues, bueno, vamos a bautizar T0 como 298.15 Kelvin. La temperatura de interés T, vamos a llamarle 800 Kelvin. Y después lo que haríamos es, pues, a utilizar el cálculo de la entalpía de reacción a la temperatura de 298.15 Kelvin. Entonces, al hacer esto, pues este, aplicamos la ecuación que vimos anteriormente, que el delta H de la reacción a esta temperatura de 298.15, pues es la suma de las entalpías de formación de productos menos reactivos, cada una de ellas multiplicada por sus respectivos
coeficientes estequiométricos. Entonces, tenemos los datos en la tabla, tenemos la estequiometría de la reacción, podemos aplicar esta ecuación y a la hora de que nosotros podemos sustituir los valores, nos va a quedar que el delta H reacción a la temperatura de 298, pues de acuerdo con la estequiometría de la reacción, pues son que multiplica al delta H de formación del NO2, menos los reactivos, que sería dos veces la entalpía de formación del NO, más la entalpía de formación del oxígeno. En este caso, como el oxígeno es un elemento a 298.15 Kelvin y a un bar, para los elementos, como estado de referencia, las entalpías de formación de los elementos valen cero. Entonces, por lo tanto, pues bueno, pues entonces se sustituye y entonces nos va a quedar a la hora de sustituirlo, en este caso nos quedaría que el delta H de la reacción a la temperatura de 298.15 sería de menos 114.14 kilojoules sobre mol, o si lo que queremos expresar en joules sobre mol, sería de menos 114.140 joules sobre mol. Entonces ya tendríamos en este caso el delta H reacción a la temperatura de 298. Posteriormente lo que haríamos sería calcular el delta Cp de la reacción. Entonces, para calcular el delta Cp de la reacción, tomaríamos los Cps de la tabla, que dependen de la temperatura para cada especie química, y aplicamos esta ecuación, que el delta Cp pues, es la suma de los productos menos reactivos multiplicado por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Entonces, lo que haríamos es tomar los datos de la tabla y sustituyendo, pues nos va a quedar que pues lo mismo, dos veces el Cp del NO2 menos los reactivos, que sería dos veces el Cp del NO más el Cp del oxígeno molecular. De ahí lo que haríamos es sustituir los valores de las funciones de cada uno de los Cps, aplicando obviamente la ecuación de arriba. Entonces ahí nos va a quedar pues ya los Cps en función de la temperatura de cada uno de ellos. Y ya lo que sigue sería pues hacer un poco de álgebra. Aquí pues tendríamos que pues sumar términos semejantes y bueno, quitar los paréntesis es lo que tendríamos que hacer. Entonces ahí pues bueno, pues lo que hice fue multiplicar el 2 por el 31.44 y más el 2.28 por 10 a la menos 2t. Entonces lo multiplico para quitar ese 2 y luego después lo que hago es igual multiplicar también el 2 ahí por el 35.56 más 9.749 por 10 a la menos 4t. Eso también lo multiplicamos y el otro término, pues como está multiplicado por 1, pues se queda igual. Y ya lo que restaría nada más sería, pues, es sumar los términos semejantes. Entonces, si ya hago eso, entonces nos va a quedar, de esta forma, nos va a quedar, pues ya al simplificar, sumo los términos, semejantes, y entonces nos va a quedar que el delta Cp, ya, simplificando, nos va a quedar que es de menos 42.84 más 4.153 porque esta es la menos 2t. Entonces, ahora sí, lo que haríamos es sustituir en la ecuación de Kirchhoff, tendríamos que sustituir el valor del delta Cp, el delta H de reacción a 298.15, pues ya lo tenemos. Entonces, ya lo podemos sustituir. Nos va a quedar de esta forma, que el delta H de reacción a la temperatura T, pues es el delta H de reacción a la temperatura T0, que ya lo tenemos calculado, más la integral desde T0 hasta T, por el delta Cp que aquí vamos a calcular por diferencial de T. Entonces sustituyo ya el delta Cp en la integral y bueno, pues entonces lo que pues, restaría pues sería es resolver la integral. Entonces ahí lo que estoy haciendo nada más es las constantes las estoy sacando de las integrales y pues integraríamos término a término, ¿no? Y después lo que haríamos pues sería es ya resolver la integral. Entonces ya calculamos la integral de cada término y después, bueno, pues lo que haríamos es evaluar los límites, límite superior menos límite inferior. Y de esta manera, pues ya nos va a quedar la expresión del delta H a la temperatura deseada. Pues nos quedaría, pues ya de esta forma, ¿no? Que el delta H reacciona a la temperatura T, pues es el delta H reacciona a la temperatura T0, que sería la de 298, y ya los otros términos, ¿no? Menos 42.84 por T menos T0, el 4.153 por T a la menos 2 lo divido entre 2, nos va a quedar 2.28 por 10 a la menos 2, por T cuadrada menos T0 al cuadrado. Y ya simplemente lo que hacemos es sustituir los valores de las temperaturas T y T0 respectivamente, y nos daría un resultado de que la entalpía de reacción a la temperatura de 800 Kelvin sería de menos 124.195.2 joules sobre mol, o expresada en kilojoules, aquí me equivoqué, perdón, aquí me faltó la K del kilojoule, es de menos 124.95, ahí me faltó, una disculpa, es kilojoule sobre mol, ahí me faltó la K.
Después de eso, pues también lo que vamos a calcular es el delta U de esta reacción a 800 Kelvin. Entonces, para ello tengo que calcular el término que es el delta N de los gases, que es el de, precisamente para el cálculo del cambio de los coeficientes estequiométricos de productos menos reactivos de las especies que son gases. En este caso, pues en la reacción observamos que todos son gases, entonces aquí tendríamos en productos 2 menos en los reactivos, que tendríamos 2 más 1, 3. Entonces nos va a quedar 2 menos 3 igual a menos 1. Y después, despejando ya el delta U de la reacción a la temperatura deseada, pues es el delta H menos delta N de los gases por RT. Entonces ahí sustituyo el valor de delta H que calculé a 800 Kelvin, que es de menos 124.195.2 joules sobre mol, menos 1, que multiplica a 8.314 joules sobre mol Kelvin, por la temperatura que fue de 800 Kelvin. Y de esa manera obtendríamos el calor, el delta U, perdón, de la temperatura de 800 Kelvin, que nos daría menos 117.544 joules sobre mol o menos 117.544 kilojoules sobre mol. Entonces, este es el ejemplo que les muestro, donde el delta Cp pues, es función de la temperatura y de esta manera podríamos calcular tanto delta H como delta U a una temperatura diferente de la de 298.15 Kelvin. Bueno, entonces, pues hasta aquí, bueno, pues termino ahorita la parte de lo que serían, ya la parte teórica y lo que mostraría a continuación, pues son algunos experimentos que hemos hecho en el laboratorio, que hacemos en el laboratorio para hacer la determinación del calor de reacción. Voy a mostrar dos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo que les voy a mostrar es la determinación de la entalpía de disolución de sales inorgánicas. El ejemplo que voy a mostrar en particular es del yoduro de potasio. ¿Sí? Este lo vamos a utilizar. Y este ejemplo voy a utilizar, obviamente, bueno, usamos más bien el calorímetro, los calorímetros que se compraron recientemente, unos calorímetros que son de 200 mililitros más o menos, que son algunos son de plástico, otros son de metal, de aluminio, como el que vemos en la fotografía. Entonces, el que utilizamos es el que se ve en la fotografía, que son los de aluminio. Entonces, con eso utilizamos eso para hacer, obviamente, esta determinación. Entonces, lo que hicimos de primera instancia fue determinar la constante de calorímetro. Lo hicimos por el método de mezclas, como lo solemos hacer en el laboratorio. También se hace eso con los vasos de Ewart, siguiendo la misma metodología. Entonces, aquí aplicamos esta ecuación de que pues, el calor ganado es igual a menos el calor cedido. Entonces, ¿quién gana calor? Bueno, lo que hacemos es colocar dentro del calorímetro una masa de agua conocida a temperatura ambiente y le agregamos una masa de agua caliente a una temperatura mayor que el ambiente y, bueno, pues en este caso el agua que está a temperatura ambiente está en contacto con el calorímetro en su interior. Entonces, por lo tanto, el calorímetro en su interior y el agua que está a temperatura ambiente son los sistemas que van a absorber calor. El que lo va a ceder, pues es el agua caliente que estamos colocando a una temperatura más alta. Entonces, de ahí, pues podemos desarrollar los términos y nos va a quedar que, pues, que el calor que absorbió la masa de agua fría o a temperatura ambiente, que así le estoy llamando, pues es la masa de agua fría por la capacidad térmica específica del agua, por la temperatura final, que es la de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua fría. Y del caso del calorímetro sería la constante multiplicado por la misma diferencia de temperaturas. Del lado del caso del agua, que se dio el agua caliente, el calor que se dio el agua caliente, pues es la masa del agua caliente por la capacidad térmica específica del agua líquida por la diferencia de temperaturas, temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial del agua caliente. Entonces, de esa manera podemos despejar la constante del calorímetro y entonces esta constante nos estaría dada, aquí, si usamos la capacidad térmica específica del agua en joules sobre gramo grado Celsius, que sería un valor de 4.184 joules sobre gramo grado Celsius. Entonces, el valor de la constante calculado sería, obviamente, pues un valor positivo y sería expresada en joules sobre grado Celsius. Entonces, aquí tengo un ejemplo numérico de algo que hicimos en el laboratorio. Entonces, al hacer la sustitución de algunos datos, aquí voy a mostrar un ejemplo en esta gráfica. Aquí fue la determinación de las temperaturas respectivamente que vamos a usar en la ecuación para calcular la constante. Allí la temperatura del agua caliente fue una temperatura que se midió en la probeta, con termómetro de mercurio, que está en 81 grados Celsius. Y la del agua fría, pues es una temperatura antes de agregar el agua caliente, que fue de 25.5 grados Celsius. Y la de equilibrio, que es el máximo de temperatura que se alcanza, en este caso, pues va a ser de 49.3 grados Celsius.
Y ya con los datos que ahorita mostré, aquí voy a poner aquí todos los datos en la tabla. Entonces aquí las masas de agua fría y caliente que se emplearon fueron de 90 gramos y 90 gramos. La temperatura inicial del agua, pues fría, pues es de 25.5 grados Celsius, la caliente es 81, la de equilibrio fue de 49.3 y pues bueno, pues entonces ahí con la capacidad térmica específica del agua en Joule sobre gramo grados Celsius, bueno, pues entonces se obtiene una constante de calorímetro de 125 joules sobre grados Celsius. Entonces en este caso nos da el valor de 125 joules sobre grados Celsius. Entonces, de esta manera, pues la constante calorímetro, pues es la capacidad térmica del calorímetro. Entonces, esa es necesaria ¿para qué? Para poder calcular cuánto calor puede absorber o ceder el calorímetro, cuando hagamos la reacción de disolución dentro de él. Pues ya una vez que hicimos esto, después de lo que hicimos fue ya la determinación de la entalpía de disolución en este caso, de lo que es el yodo del potasio. El yodo de potasio es una sal que cuando se coloca en disolución, pues es un proceso endotérmico. Entonces, por lo tanto, pues va a haber una absorción de energía en forma de calor en este caso. Entonces, por lo tanto, pues si aplicamos la misma ecuación de que calor ganado es menos calor cedido, pues entonces vamos a observar que entonces quien gana calor, pues va a ser la reacción química, porque va a absorber calor de los alrededores para que entonces se pueda disolver el yodo de potasio, y los va a ceder el calorímetro y el agua que colocamos dentro del calorímetro. Entonces, de ahí, de esa manera, pues, si nosotros despejamos, bueno, desarrollamos, ese calor de reacción, pues va a ser la masa del yodo de potasio que se colocó por el cambio de entalpía de la reacción. Y eso es igual al menos la constante del calorímetro por menos el calor que absorbió el agua del calorímetro. Entonces, de ahí que nosotros podemos desarrollar los términos. Entonces, ahí el del lado izquierdo, pues es la masa de la sal que colocamos por su delta H. Luego, distribuyendo el signo menos, pues va a ser menos la constante por el cambio de temperatura. Y luego, menos la masa de agua, capacidad térmica específica del agua, por el delta T que experimenta el sistema. Entonces, de ahí, pues podemos nosotros despejar el delta H. Entonces, de ahí, pues pasamos dividiendo la masa del yodo de potasio. Y entonces nos va a quedar, pues, que obviamente, bueno, ahí desglosamos el delta T, que es la temperatura final menos la temperatura inicial en el sistema, y de ahí pues lo que hacemos es pues ya sustituir, y entonces bueno, pues si yo despejo delta H, pues nos va a quedar pues ya que va a ser la expresión de menos la constante por más la masa del agua por la capacidad térmica específica del agua, eso multiplicado por el delta T entre la masa de la sal, y bueno, pues entonces si lo quiero convertir esto en kilojoules sobre mol, pues nada más lo que tendríamos que hacer es que ese delta H lo multiplicamos por la masa molar del yoduro de potasio y pues bueno, pues convertimos de kilojoules convertimos de joules a kilojoules. Y ya de esta manera pues nos va a quedar la delta H de la reacción ya directamente en kilojoules sobre mol, utilizando estos datos. Entonces, de esa manera, aquí les voy a mostrar a continuación, pues bueno, pues son datos reales que nosotros utilizamos para poder determinar este delta H de la reacción. Y bueno, pues entonces aquí en la siguiente tabla muestro los valores de algunos de estos datos. Entonces ahí tenemos la masa de agua que empleamos, es de 49.52 gramos, o sea, 50 mililitros. La masa de la sal fue de 1.50 gramos, la temperatura inicial del agua, que fue la que se colocó antes de que se pusiera en contacto con la sal, estaba a 25.3 grados Celsius, y cuando ya se agrega la sal cuando se agrega el agua, perdón, a la sal, entonces hay una disminución de temperatura, entonces el agua, la disolución que se forma, alcanza una temperatura de 24.8 grados Celsius. Entonces, cuando calculamos el delta T, temperatura final menos inicial, nos va a dar de menos 0.5 grados Celsius. Ahí la capacidad térmica específica del agua pues va a ser de 4.184 joules sobre gramo grado Celsius. La constante calórica calculada previamente fue de 125 joules sobre grado Celsius y la masa molar del yodo de potasio pues es de 166 gramos sobre mol. Entonces, si yo a eso lo sustituyo en la ecuación precisamente para calcular delta H, pues entonces nos va a dar un delta H de reacción de 18.38 kilojoules sobre mol. Si yo este valor lo comparo con el que puedo calcular de las tablas a 298.15 Kelvin, pues observamos que en las tablas al hacer el cálculo nos da de 18.98 kilojoules sobre mol. Entonces, quiere decir que, bueno, pues si calculara el error correspondiente, pues bueno, pues nos va a dar aproximadamente un error del 3.2%. Entonces, quiere decir que, bueno, pues pues está cercano el valor que estamos calculando, determinado experimentalmente, con el que está informado en las tablas. Bueno, ese es un ejemplo que hicimos en laboratorio para hacer la aplicación de termoquímica.
Y por último, pues voy a presentar ahora pues lo que hacemos en el laboratorio también, pues es la determinación del calor de combustión usando la bomba calorimétrica que ya todos pues ya conocemos. Entonces, bueno, pues todos sabemos que pues que la bomba pues es una pared que es rígida, entonces por lo tanto pues el calor que se transfiere a través de ella pues es a volumen constante, por eso de ahí que se va a trabajar en este caso con el delta U de la reacción, porque el delta U, recordando, pues representa el calor que se transfiere a volumen constante. Entonces, bueno, pues entonces, para poder utilizar la bomba calorimétrica, pues lo primero que se tiene que hacer es determinar la constante del calorímetro. Para ello utilizamos este ácido benzoico, se utiliza aproximadamente una masa de 1 gramo, y de los datos reportados en la literatura de las entalpías de formación a 298.15 Kelvin, entonces podemos determinar o calcular su entalpía de reacción a partir de las tablas. En este caso, bueno, pues el delta H ya, bueno, ya voy a omitir el cálculo, porque lo mostré en la sesión anterior. El delta H era de menos 3.227.261 sobre mol. Y como el calor que se transfiere a través de la pared del calorímetro es a volumen constante, entonces el que vamos a calcular es delta U a partir de este delta H. Pues para ello necesitamos calcular primero el delta N de los gases. Entonces en este caso, pues en productos observamos que el que es gas es el dióxido de carbono, que tiene un coeficiente estequiométrico de 7. Luego menos el de los reactivos. En este caso vemos que el benzoico pues es sólido. Entonces, el oxígeno es el que es gas. Entonces, por lo tanto, es 7 menos 15 medios, nos daría en este caso menos 1 medio. Y entonces, de esta manera podemos utilizar la ecuación que delta U de reacción, pues es delta H, menos delta N de los gases por RT. Sustituimos los valores que tenemos ahí anteriormente, utilizando una temperatura que es la de 298.15 Kelvin, que es la que está reportada en las tablas, y nos daría un valor de delta U de menos 3.226.020 joules sobre mol. Entonces, ya con este valor de delta U, lo que vamos a hacer es utilizarlo para ya el cálculo de la constante. Entonces, lo que se hace después con este valor es que nosotros lo que hacemos es, ya que hicimos todo esto, lo que hacemos es calcularlo, ¿sí? Pero en lugar de utilizar por cada mol, lo usamos por cada gramo de ácido benzoico, porque lo pesamos en la balanza. Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es, pues normalmente en el laboratorio manejamos sobre todo calorías. Entonces, cuando convertimos de joules a caloría, una caloría son 4.184 joules. Y usamos la masa molar del ácido benzoico. Entonces el ácido benzoico tiene una masa molar de 122 gramos sobre mol. Entonces ahí pues dividimos entre 122. Y de esta manera el delta U de combustión del ácido benzoico nos daría de menos 6.319.97 calorías sobre gramo. Entonces este valor es el que nos va a permitir sería determinar la constante del calorímetro, que es el que nosotros utilizamos. Entonces ya una vez que tenemos este delta U, pues ya lo que haríamos después sería, pues entonces, la bomba, obviamente, pues se emplea una pastilla de ácido benzoico de aproximadamente 1 gramo, pesado previamente. Usamos un alambre, que es un alambre de una ignición especial. Es un alambre que es de níquel cromo. La cámara de combustión se carga a 25 atmósferas de presión manométrica, con exceso de oxígeno, para asegurar que pues toda la muestra se pueda consumir en su totalidad. Entonces, pues si partimos otra vez de la ecuación de que calor ganado es menos calor cedido, entonces aquí quienes van a ganar calor, pues van a ser el calorímetro y la masa de agua que se coloca dentro del calorímetro. En este caso, la masa que se coloca es de 2 litros, o sea, aproximadamente 2.000 gramos de agua. ¿Y quién los va a ceder? Pues la reacción química. En este caso, como es una reacción exotérmica, entonces por lo tanto, pues bueno, pues entonces la reacción química va a ceder ese calor. Entonces, desarrollando los términos que tenemos ahí, pues entonces, bueno, el delta, como vamos a utilizar una masa de alambre, que se va a colocar la muestra precisamente para poderla, colgar dentro de la cámara de combustión, entonces el fabricante nos da el valor de delta U del alambre de ignición, que es de 2.400 calorías sobre gramo. Entonces, parte del alambre también se va a quemar. Y el delta U de combustión que ya calculamos de las tablas, pues es el que mostré hace rato, ¿no? Y con estos valores, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a desarrollar la ecuación de arriba. Entonces, ¿quiénes ganan calor? El calorímetro y el agua. ¿Quiénes lo ceden? Pues la combustión del ácido benzoico. También se va a quemar el alambre y como se queda dentro este nitrógeno de la atmósfera y como tenemos exceso de oxígeno, entonces se van a formar óxidos de nitrógeno
Y esos óxidos de nitrógeno van a reaccionar con agua que se coloca, agua que tenemos ahí, van a reaccionar y se va a formar ácido nítrico. Entonces, la cantidad de ácido nítrico que se forma, pues es una cantidad pequeña. Entonces, lo que se hace es que normalmente la despreciamos esa cantidad. ¿Sí? Se puede cuantificar, tendríamos que hacer una valoración, pero bueno, lo que hacemos normalmente es que esa se desprecia. Y bueno, pues entonces desarrollando ya los términos, pues entonces el calor que absorbió el calorímetro, pues sería la constante por el delta T, más la masa de agua, que son 2000 gramos, capacidad térmica específica del agua, que es una caloría sobre gramo grado Celsius, el delta T. Y los otros términos del lado derecho, pues es la menos masa de ácido benzoico, que es aproximadamente 1 gramo, el delta U de combustión, que es el que calculamos de las tablas, luego menos la masa de alambre. El alambre se pesa antes de iniciar la reacción, se pesa el alambre, cuando termina la reacción abrimos la bomba y hay una parte del alambre que no se quema, entonces pesamos esa masa de alambre que no se quemó y por diferencia sabemos qué masa de alambre fue la que se consumió, multiplicado por el delta U del alambre. Y ya después de eso, pues lo que hacemos es despejar la constante, despejamos la constante de esta forma. Y bueno, pues aquí voy a mostrar a continuación pues un experimento donde tenemos datos reales para hacer el cálculo de la constante del calorímetro. Entonces, voy a mostrar la tabla. Entonces aquí la constante que vamos a calcular es positiva y es una constante que está expresada en calorías sobre grados Celsius. Entonces, bueno, aquí está la gráfica. La gráfica que muestro ahí es la gráfica precisamente de un experimento de la determinación de la constante de calorímetro. Entonces ahí la temperatura inicial pues va a ser la temperatura antes de iniciar la ignición precisamente y eso es a partir de antes del minuto 5. Y la temperatura final pues va a ser la temperatura que se va a registrar de equilibrio al término del experimento, que es cuando la temperatura se repite varias veces. Entonces eso nos indica que entonces la reacción ya terminó y que ya se alcanzó la condición de equilibrio térmico entre la reacción y todos los accesorios y el agua que tenemos ahí en el calorímetro. En este caso, la temperatura inicial, perdón, es de 28.320 grados Celsius y la temperatura final fue de 30.520. Esta es la que les estoy mostrando, son los datos de la bomba que es la que utiliza el Termopar, que tiene pantalla digital. Entonces, esta tiene una resolución de 10 a la menos 3 grados Celsius, por eso tiene 3 cifras después del punto. Y una vez que hicimos eso, bueno, aquí estoy mostrando algunos datos de los datos experimentales. Ahí está la masa de agua, que son 2000 gramos, la temperatura inicial del agua, que fue de 28.320, la temperatura final, 30.520, el cambio de temperatura, que fue el delta T, que nos dio de 2.200. La masa de ácido benzoico que se utilizó fue de 0.836 gramos. Ahí está el delta U de combustión que calculamos de tablas, la capacidad térmica específica del agua. En este caso, aquí está la masa de alambre consumida, que fue la que se calculó por diferencia de masas entre la inicial y la que sobró. Entonces, la masa de alambre que precisamente que hizo combustión o que se quemó. Y el calor de combustión del alambre, que es el que nos reporta el proveedor, pues es de menos 1400. Y si yo sustituyo los valores, nosotros nos va a dar una constante de 404.13 calorías sobre grados Celsius. Entonces, de esta manera tendríamos esta constante. Y bueno, pues algo que hacemos en el laboratorio, pues es determinar el contenido energético de un alimento sólido. Aquí el ejemplo que les voy a poner es uno que hacemos en el laboratorio, que es la determinación del calor de combustión de la golosina Panditas. Entonces, esta nos sale bastante bien, sale un valor muy cercano al valor que está reportado en el empaque. Entonces, por eso este es uno de los favoritos, por decirlo así. Entonces, bueno, pues ya una vez que tenemos la constante, pues entonces otra vez se pesa una muestra de aproximadamente 1 gramo de la golosina Pandita. Aplicamos el mismo balance de energía, calor ganado menos calor cedido. Igual, ¿quién gana calor? Pues el calorímetro y la masa de agua que tenemos colocada en su interior. ¿Quién va a cederlo? Pues la reacción química. Y del mismo modo, pues aquí usamos el delta del alambre, que es el que reporta el fabricante. Y bueno, pues entonces al desarrollar los términos, pues nos va a quedar que quienes ceden el calor, pues el calor que hace combustión la muestra en este caso de la gomita, ¿sí? Más el calor que precisamente cede el alambre cuando se quema y otra vez tendríamos la contribución de la formación del ácido nítrico. Como es una cantidad pequeña de nítrico que se forma, entonces esta se desprecia
Y de esta manera, pues desarrollando, nos va a quedar que la constante multiplicada por delta T, que es el calor que absorbió el calorímetro, la masa de agua, capacidad térmica específica del agua por el delta T, es el calor que absorbió la masa de agua de 2000 gramos. Y esto, pues, es igual a la menos masa del pandita, aproximadamente se coloca 1 gramo. El delta U del pandita, que es lo que queremos conocer, menos la masa del alambre por el delta U del alambre, que ya tendríamos ahí su delta U del proveedor. De ahí, pues bueno, pues lo que hacemos es despejar el delta U del pandita, ahí hacemos el despeje. Y entonces aquí voy a mostrar datos de un experimento de laboratorio de, creo que fue el semestre pasado, me parece, de uno de mis grupos. Entonces aquí, pues el delta U, pues como es una reacción exotérmica, el delta U va a salir negativo y va a estar expresado en calorías sobre gramo. Entonces, bueno, pues aquí está la gráfica de temperatura contra tiempo, igual el mismo procedimiento. Aquí la temperatura inicial fue de 29.122 grados Celsius y la final fue de 30.632. El delta T, pues va a ser de 1.510 grados Celsius. Ya de esta manera, pues entonces podemos nosotros usar estos datos de esta tabla. Aquí está la masa de agua, la misma, son 2000 gramos. Las temperaturas inicial y final, ahí está el delta T que acabo de mencionar. La masa de la golosina pandita que se utilizó fue de 1.101 gramos. La constante que ya se determinó previamente fue de 404.13 calorías sobre grado Celsius. La capacidad térmica específica del agua de 1 caloría sobre gramo grado Celsius. La masa del alambre que se quemó fue de 0.001 gramos. Y el delta U el delta U del alambre, pues es de menos 1400. Y si yo sustituyo, entonces los valores que están en la tabla con la ecuación anterior, nos daría un valor de delta U del pandita de menos 3298.94 calorías sobre gramo. Entonces quiere decir que, pues, que por cada gramo de pandita que se consume a volumen constante, pues se van a liberar 3298.94 calorías. Entonces, bueno, lo que hacemos después es, una vez que tenemos este valor, nos vamos a la información precisamente que trae el empaque del pandita. Entonces, aquí en este ejemplo que puse, bueno, pues aquí viene por porción. Son una porción de 100 gramos, dice que el contenido pues es de 324 kilocalorías o en calorías sería pues 324,000 calorías. Entonces, por lo tanto, pues si yo divido el contenido energético entre la masa, que son 100 gramos, nos daría de 3240 calorías sobre gramo. El valor experimental que obtuvimos, ya obviamente pues ahí lo estoy omitiendo el signo menos porque bueno, el signo solamente nos dice en qué dirección se transfiere la energía y que es una reacción exotérmica. Entonces, por lo tanto, pues ahí vemos que si yo comparo los dos valores, calculando pues el porciento de error, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, pues de esa manera obtendríamos un error del 1.8%. Entonces, bueno, eso sería, digamos que el valor que nosotros obtendríamos el experimental comparado con el valor teórico. Entonces, con esto, pues, estoy mostrando, pues, dos ejemplos que hacemos en el laboratorio, donde se aplica estos conceptos que acabamos de abordar de termoquímica, ¿sí? En el laboratorio. Entonces, bueno, pues aquí están las referencias que consulté, ¿sí? Y bueno, pues entonces, pues si no hay más preguntas, pues agradezco su atención a la presente presentación. Entonces, no sé, ¿alguna pregunta, alguna duda? Listo, gracias, Omar. ¿Alguna pregunta, comentario? Yo tengo una pregunta. Sí. Omar, ¿sabes cómo determinan las empresas alimenticias este contenido energético? ¿Sabe cómo es la determinación experimental, los métodos que se usan, etcétera? Este, es que creo que hay bueno, he visto unas tablas en donde hacen una especie así como de determinación, pero con, ¿cómo se llama? Algo así como si fuera como contribución, pues, son unas tablas, las he visto, No sí, es experimental, ajá. no es experimental. Experimentalmente, supongo que deben de hacer algún experimento parecido al que nosotros hacemos, de la determinación del calor de combustión, así como lo hacemos más o menos nosotros. Ok. Bueno, voy a preguntar a alguien de alimentos Sí, que ahora haga sí que hay una que preguntarle nota. a alguien de alimentos, pero tengo entendido, si mal no estoy, creo que si mal no estoy en el laboratorio de alimentos, creo que en el de uno de los dos laboratorios, tengo entendido que hay una práctica precisamente de eso, donde utilizan la bomba calorimétrica, como lo hacemos nosotros, y hacen esa determinación. Y lo sé porque en alguna ocasión, pues me llegaron a preguntar sobre la bomba, ¿no? Que, oiga, ¿y cómo le hago para determinar la constante y los pormenores de la bomba?
Entonces ya después ahí me enteré que efectivamente que hacían esa práctica, o sea que también allá tienen bombas parecidas a las Bueno, de a nosotros. mí mi duda es como si Ujú. hay alguna norma para cómo se debe hacer Sí, experimental. tengo entendido que sí hay normas. Sí, sí, tengo entendido que sí hay normas. Digo, no me las sé, pero sí, sí tengo entendido que hay normas. Ok, gracias. Luis Miguel, ¿Qué tal? Perdón por no poner mi cámara, pero tengo mala señal. Felicidades, Omar. Qué bonito trabajo. Como siempre, todo muy organizado. Mi pregunta básicamente es, ¿tú qué has detectado en los alumnos con respecto a lo que se les dificulta tanto en teoría como en laboratorio? Porque es mucha información, son muchas ecuaciones, son muchas Ujú. operaciones, es muy fácil perderse Sí. entonces, en general, a ver, comenta tú qué dices. Bueno, pues yo lo que de primera instancia, y ahora sí que se los comento porque pues estoy en las asesorías, pues los primeros principales problemas, uno, pues son las matemáticas. O sea, de entrada, la parte matemática se les complica mucho. La herramienta matemática, desde hacer despejes, desde hacer derivadas, integrales, eso les cuesta mucho trabajo, inclusive los despejes. Otro problema, pues, es el manejo de las unidades. También se confunden mucho, aunque uno, pues, les explique, les diga, pero parece que carecen de esa práctica y entonces, pues, también las unidades se confunden bastante. La otra cuestión que también he detectado que también tienen muchos problemas es el uso de la calculadora. Entonces, el uso de la calculadora, pues a la hora de que, por ejemplo, hacemos un problema en clase o en el laboratorio, a ver, calculen esto, pues resulta que cada quien le da diferentes resultados. Entonces, por eso le va a ver, pues, ¿cómo quedó? Y entonces, pues, ¿qué sucede? Pues introducen mala sintaxis en la calculadora para hacer los cálculos, el uso de paréntesis, el uso de los signos, el uso de las potencias. Entonces, todo eso es algo que yo he observado que, pues, que bueno, de entrada es algo muy básico y que repercute en nuestro curso de termodinámica. Eso es por la parte de la herramienta, ¿no? Matemática y de la parte el uso de la calculadora. Conceptualmente, pues también otro problema, pues es la parte de que, pues, los conceptos que traen, a veces traen, algunos, conceptos que están equivocados o erróneos, como por ejemplo el clásico, ¿no? De que piensan que temperatura es una medida del calor que tiene un cuerpo, ¿no? Es una concepción alternativa que tienen y esa es pues muy arraigada, a veces difícil de erradicar, ¿sí? Entonces, pues son ideas que ya traen preestablecidas, que pues, por su experiencia de vida además, pues bueno, las traen muy arraigadas y luego es muy difícil erradicarlas, por mucho que uno quiera. Entonces, yo ese tipo de problemas sí los he visto, me he enfrentado con ellos y a veces es complicado, ¿no? Pues porque pues si tienen esos problemas de herramientas, pues es difícil, sí, en las asesorías me pasa mucho eso, ¿no? Que llegan y me preguntan, ¿y este problema cómo se resuelve? Ah, pues mira, se hace así, mira, así, así, así. Y entonces, pues cuando voy indagando, pues voy observando que, pues, que los problemas son, pues que es que no me sale y entonces veo, no, pues es que, pues, no les falla la parte algebraica, les falla la parte de matemáticas de cálculo, les falta, les falla la parte de lo que es el uso de la calculadora. Entonces, esos son problemas que, pues, que yo he observado, que son muy frecuentes. Ahorita estas generaciones en especial, sobre todo, pues sí me ha tocado que llegan muchos chavos con esas deficiencias. Y bueno, pues a veces yo trato sobre la marcha, pues de tratar de resarcirlas, pero pues a veces es complicado, a veces es difícil, porque pues también eso lleva tiempo, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo me he encontrado. Muchas gracias, Omar. Sí. Yuri, si puedes dejar la presentación nomás. Ay, Ah, hola, perdón por no prender mi cámara también. Bueno, ahorita que preguntaba Milton que si sabía que si sabías, ¿no? Cómo se hacía ujú, esto en la industria. Bueno, según yo, pero bueno, esto es algo que yo he investigado y en realidad, pues no sé, quisiera que las personas que a lo mejor sí hay aquí químicos en alimentos, pues me dijeran a ver si estoy bien, pero según yo he investigado y es algo que comenté con José Luis el otro día. Es que, según yo, o sea, lo que se obtiene, el resultado que se obtiene en esta práctica y lo que reportan los fabricantes en la etiqueta esta de contenido energético, no es lo mismo, o sea, no son datos estrictamente comparables. no, Porque lo que reporta, digo, lo que determinamos experimentalmente es el resultado de la combustión completa ujú, de una cierta cantidad
pues del pandita o de lo que sea, ¿no? En cambio, o sea, lo que reportan los fabricantes, según yo, está basado en un método que se llama el método Atwater, que más bien, o sea, considera que, bueno, que nosotros básicamente no somos bombas calorimétricas, ¿no? Tales que nos comamos algo y entonces ocurra una combustión completa y tengamos acceso, o sea, podemos aprovechar toda esa energía, sino que, bueno, o sea, está como considerando justo eso, ¿no? O sea, que no todo lo que, o sea, que en realidad no tenemos acceso a toda esa energía, sino que pues solo a una parte de eso, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, o sea, no sé muy, bueno, ahorita no podría explicar muy bien, o sea, en qué se basa ese método, pero lo que sí he visto es que, o sea, Atwater de alguna manera, determinó en promedio, o sea, cuánta energía aportaban porque, o sea, cada gramo de proteínas, ¿no? O en promedio cuánta energía aportaba cada gramo de carbohidratos, o en promedio cuánto aportaba cada gramo de grasas, en fin. Y entonces, tomando en cuenta esos datos y usando el desglose que viene en las etiquetas de, o sea, una porción de pandita, cuántos carbohidratos tiene o cuántas, ¿cómo se llama? ¿Cuántos gramos de grasas tiene o cuántos gramos de proteína tiene? Pues se saca, o sea, así sin hacer el experimento, se saca la cuenta, con la que se obtiene lo que reporta el fabricante de cuánta energía aporta por gramo cada gramo de ese producto. Entonces, pues bueno, es algo que yo les menciono a mis alumnos y entonces les digo, bueno, en realidad no son datos comparables lo que obtenemos en el laboratorio y lo que reportan los fabricantes, pero pues bueno, lo que sí podríamos esperar es que lo que obtenemos experimentalmente es en magnitud mayor a lo que reporta el fabricante, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que he investigado, pero bueno, no sé si aquí hay algún químico en alimentos que pueda decir algo al respecto. Y voy a preguntar a Lorena, que también da este laboratorio, a lo mejor, Ajá, entonces a lo mejor Lorena nos puede. ¿Está clara? perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Yo tengo nada más un comentario, Omar. En el experimento en el cual determinas la constante del calorímetro, el pequeñito, Sí. em, tú lo que haces es poner una masa de agua a Ujú. temperatura ambiente y le Ambiente, le agregas agrego la agua caliente. caliente. Ajá. Que sé que tú lo haces al revés, pones Sí, la porque caliente y le cuando agregas la fría. agregas el Ujú. agua caliente se enfría Sí. y entonces realmente Sí. no estás Ujú. determinando la temperatura a la cual la estás agregando. Ujú. Sí, sí es cierto. Sí, de hecho, justamente retomando lo que dices, bueno, no lo he hecho, pero quiero hacer la prueba A después, ver qué diferencia hay, de que a ver ¿no? qué diferencias se observa, o sea, de hacerlo como tú sugieres, que hacerlo colocar adentro del calorímetro una masa de agua, Agua a temperatura baja y le ajá, agregas ambiente. ambiente y ver qué sucede. Si no lo he hecho, la verdad, bueno, sería una buena idea hacerlo para ver si son comparables y bueno, qué resultado tenemos. Digo, Pero ¿a sería qué bueno. temperatura se pone el agua caliente en el calorímetro? No, no se pone agua caliente en el No, calorímetro, se pone agua a una temperatura baja. sí, o sea, se Agua, pone agua líquida a temperatura pues baja, entonces más abajo del ambiente y se agrega agua a temperatura ambiente. exacto. Ujú. Porque Entonces así cuando la agregas no pierdes Usan agua ahí. caliente, o sea, no se usa agua caliente, sino No, es no, agua a temperatura ambiente y ajá, agua a menor agua pues así, temperatura. Y ajá, a esa es baja la temperatura, diferencia. pues, no, ajá. sí, lo que hacemos nosotros es poner una vasija con Ujú, hielos y tener la temperatura prácticamente cercana a cero, ¿no? ujú. Sí, Entonces ahí te evitas que cuando agregas estás perdiendo energía y la temperatura a la que agregas es diferente. ujú. Nada Sí, más eso. sí, no lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo para ver cómo sale. Ahora, la otra cosa es, ¿no te parecería que quizás sería un buen ejercicio no considerar al CP del agua como uno? Ya sé que es muy cercano a Ujú. uno,
pero a lo Sí, mejor como ejercicio para ellos también puede ser. que se echen la pequeña Sí. integral, ¿no? Sí, de hecho, Ujú. sí, yo lo he llegado a hacer en otros semestres. La verdad es que también depende del grupo, como lo veas. Si ves que es un grupo participativo y todo, que tienes interés, pues sí les pongo, a ver, el CP no es constante, entonces la función es esta, hay que resolver la integral. Ujú. Lo he hecho, pero pues a veces no, y a veces también por cuestiones de tiempo. Cuando, por ejemplo, como ahorita que tenemos 15 semanas y cuando ha habido paro, pues tenemos el calendario muy cortito, pues ahí sí ya tenemos que hacerlo, pues ahora sí que lo más sintético posible, ¿no? Entonces ese es el detalle, ¿no? Ujú. Sí, Ujú. porque una vez que ya aprenden a hacer la integral se emocionan Sí, mucho. sí, sí, Parecen exactamente, sí. niños pequeñines, pero Ujú. bueno, Sí, sale. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Yo tengo una duda, ya aprovechando que Sí, Luis no hay Miguel. más. Omar, ¿te puedes ir a la parte donde está el cálculo de la entalpía de disolución de yoduro de potasio? Es como a la mitad, creo. Bueno, no, casi al final. a Al ver, cálculo, si quieres ya. ¿La que sigue? La 48 creo que es. Sí, ahí está bien. no se Una ve. pregunta. La que calculaste, eh, ¿cómo lo hiciste? Es una duda nada más, porque, digamos, está la sal y lo primero que ocurre, según yo, digamos, de forma muy lenta, es la sal se hidrata, ¿no? Pero tú te Ujú. pasas, le agregas más agua. Después de Sí, hidratarse, se rompen los enlaces. Entonces, después el paso siguiente sería la disolución, ujú. ¿no? Y después quedaría como una dilución. Esa es mi idea, Sí, ¿no? Como que hay sí. tres energías ahí. No estoy seguro si las tres son endotérmicas o no, pero bueno. Pero Ujú. no te preocupes, luego lo platicamos. Pero es esta que calculaste, que es de la tabla, que es muy parecida, ¿qué datos usaste? La de la literatura. Ahí de la literatura, pues, bueno, el delta H de la reacción, que calculé ahí, que es el valor que está en el color amarillo, pues Sí, esas, las tablas del de los iones y el en disolución acuosa y el de la sal, pero sólida, es el que ok. nosotros calculamos. La disolución, Vale. ¿no? Ok, Ujú, la era mi disolución. duda. Ujú, sí, Gracias. sí. Sí, Milton. Sí, bueno, no sé si es para esta reunión, pero bueno, estamos todos aquí, nos podemos platicar con eso. A mí me preocupa un poquito, es que observo que todos tenemos simbologías diferentes. Este, entonces, algunas veces yo veo algunas presentaciones, así veo simbologías completamente diferentes y me quedo preguntando, ¿será que un estudiante, por ejemplo, que estudió conmigo, que usa una simbología, va a entender lo que con una otra simbología? Porque realmente algunas veces son muy diferentes, ¿no? Entonces, mi pregunta para todos ustedes, no nada más para Omar, ¿no? ¿No creen que sería interesante intentar eh, homogeneizar nuestras simbologías durante nuestros cursos para que todos usemos pues, una simbología bastante parecida? Es una pregunta, ¿no? Yo no sé la respuesta. A mí se me ocurre que no necesariamente porque de una manera nuestra estandarización estaría bajo el esquema que o se acuerde o que venga de alguna escuela. Y entonces, ¿dónde dejamos cuando de repente los alumnos vean libros de otros lugares? Porque sucede así como para nosotros es una convención que el calor que se gana tiene un signo y el calor que se pierde es el negativo. En otros lugares del mundo lo ponen diferente. Yo lo que hago con los alumnos es justamente aclararles las convenciones y creo que los símbolos va igual. Cuando empezamos con lenguaje termodinámico, que es tan simple, la letra griega delta, pues puede significar varias cosas. Y eso es el chiste, que cuando hablamos del en la práctica del lenguaje termodinámico, pues hacemos hincapié en cómo hacemos acuerdos y hacemos convenciones de cómo se va a nombrar en nuestro laboratorio y en la mayoría de las cosas que estamos trabajando. Entonces, creo que aplica lo mismo a la parte de simbología. A lo mejor la estandarización ayudaría a que no se hagan bolas, pero al mismo tiempo limitamos
¿cómo le llamaríamos? Diversidad de poder comprender, bueno, en este libro, poner una V de tal tamaño, etcétera, etcétera, simboliza esto. Y no sé si para eso son los glosarios. O sea, yo creo que es bueno que tengamos variedad y que los alumnos comprendan cómo uno va a nombrar cada cosa. Es el chiste si nos quedamos nada más con el símbolo. Es mi humilde opinión. Gracias. Sí, yo creo que, perdón, pero yo creo que pues ellos se tienen que acostumbrar porque cuando te cambias de libro, normalmente te cambias de notación. Y por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Milton. Tú que estás muy preocupado por los estados estándar, cuando lees que el estado estándar no implica temperatura, a los libros les importa un comino, a los libros de tablas, porque por ejemplo, deltas G de formación de N compuestos siempre, siempre, siempre están dados a 25 Celsius. Y entonces, pues obviamente la gente lo toma pues como un estado de referencia. Entonces, pues yo creo que el estudiante tiene que tomar un libro y ver cuál es el lenguaje, y igual con nosotros, o sea, a lo mejor el profesor del laboratorio tiene una notación un poco diferente a la mía, pero si el estudiante entiende el concepto, debe entender la notación. Sí, bueno, respondo lo que estoy preocupado con el estado estándar. No estoy preocupado con el estado estándar, ¿no? Para mí es muy Ah, claro. bueno, ok. Para mí es muy claro que el estado estándar no tiene ninguna convención de temperatura, ¿no? Y no es porque está escrito aquí o allá, ¿no? Los estados estándares para calcular estas cosas, ah, pues viene que, bueno, yo puedo después mostrarles, tiene relación, por ejemplo, con los potenciales químicos, ¿no? El estado estándar siempre tiene que tener la misma temperatura del sistema, pero la presión y composición pueden ser arbitrarias, ¿no? Entonces, no estoy preocupado con los estados estándar, ¿no? Para mí es muy claro, ¿no? Que el estado estándar no tiene una temperatura fijada y no debe tener. ¿Ah? Tanto que, por ejemplo, Omar, cuando calculó ahí la entalpía de reacción a una diferente temperatura, mantuvo el simbolito cero, ¿no? De estado estándar, ¿no? De entalpía estándar de reacción, y calculó a una otra temperatura. Entonces, este, eso para mí es claro. Ahora, yo creo que alguna normalización existe. La IUPAC para eso, existe la simbología IUPAC. Yo no uso la simbología IUPAC completa, pero intento la mayor parte de las veces hacerlo, ¿no? Ah, no sé, todavía tengo la duda, no me queda claro. Eso de la diversidad de simbología, yo no creo que tampoco sea el caso, ¿no? Muchas cosas están normadas y debemos seguir las normas, ¿no? No sé, es algo que tengo que pensar un poquito más. Y les pido que piensen también, ¿no? Porque a lo mejor vale Ok, alguna normalización, ¿no? De simbología y de cosas. bueno, ¿alguna otra pregunta? Yo tengo ¿No? un comentario al respecto. Sí, Efectivamente, como comentaba Milton, yo intento invitar a los alumnos a acercarse precisamente a las publicaciones de UPAC. Inclusive UPAC tiene un libro sobre cantidades, unidades y símbolos en el área de físico-química, porque yo les comento a mis alumnos, pues ustedes estudian en libros que han sido construidos o redactados a lo largo del tiempo. Y estas convenciones pues se van adecuando o se van refinando en este quehacer de la fisicoquímica. De manera que evidentemente pues a veces cuando ustedes estudian en algunos libros se habían establecido ciertas convenciones que a lo mejor ahorita ya no son válidas.
Creo que sí, efectivamente es importante que los alumnos sean conscientes de que la fisicoquímica es algo que se está construyendo y a lo largo de su construcción, repito, se emplearon o se definieron símbolos, condiciones estándares, etcétera, etcétera. Pero sí es importante hacerles ver que conforme esta disciplina va evolucionando, pues hay que tratar de acoplarse a las nuevas definiciones o uso de simbología, porque si no se convierte esto en un relajo, ¿no? Cada quien hace lo que quiere o escribe como quiere el asunto y eso se presta a confusiones. Entonces, repito, sí, hacerles ver a los muchachos, hay literatura que usa cierta simbología, ciertos términos, ciertas definiciones, pero intentemos adoptar las normas o las recomendaciones de UPAC para que esto sea más claro. Ese es mi comentario al respecto. Ok. ¿Alguna otra? Algo muy breve. Yo estoy de acuerdo con Verónica, la diversidad, y contigo, Mayo, diversidad es lo que nutre, ¿no? Tantos libros, cuando se van a trabajar en la industria, no sabemos en la industria que no lo van a trabajar, pero abonando, y de acuerdo, UPAC debe ser como nuestra guía, ¿no? Es decir, pues UPAC es un organismo que propone acuerdos y yo creo que podríamos hacer el esfuerzo de seguir, ¿no? Pero como siempre, no decir aguas porque pues, mucha gente no lo sigue. Hay artículos que no siguen UPAC, o sea, es que hay una gran diversidad, ¿no? Y una parte que yo creo que también es importante introducir es la parte comercial. Cuando la gente llegue a trabajar, va a tener que adoptar las normas internacionales, no nada más las normas nacionales de cómo se mide o algo así, ¿no? Dependiendo con qué país hagas la regulación, pues ahí puede ser que las cantidades cambien, ¿no? Entonces sí, entonces esto que comenta Milton, que parece que no hay acuerdo, capaz que habría que ver. Yo me comprometo ahora que tengo un poquito de tiempo a revisar algo, ¿no? De qué se recomienda, cuándo sí, qué decirle a los alumnos y casos como límite, ¿no? Esta parte comercial, si alguno va a ir a trabajar en alguna zona donde va a haber estos valores, de dónde vienen, creo que vale la pena hacer algún comentario fundado, ¿no? Poner la referencia, decir, miren, esto es lo que dice esta referencia, ¿sí? Entonces, finalmente creo que lo que propone Milton es algo que sí hay que trabajar un poquito, ¿no? ¿Ok? Eso es todo. Ok. Bueno, ahora sí, ¿alguna otra cosa? Bueno, pues les agradezco mucho su asistencia y atención al seminario de